Lectura de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Título segundo. Capítulo primero. De la información en el sistema penitenciario. Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad. La autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La autoridad penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente. 1. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá al menos la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un centro penitenciario. A. Clave de identificación biométrica. B. 3 identificadores biométricos. C. Nombre o nombres. D. Fotografía. E. Estado y municipio donde se encuentra el centro penitenciario. F. Características sociodemográficas tales como sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización y ocupación. G. Los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el centro penitenciario. H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción tercera. Esta base de datos deberá servir a la autoridad penitenciaria para garantizar que la duración y condiciones de la privación de la libertad sean conforme a la ley. Existirá una versión pública de la base de datos para atender el sistema de información estadístico penitenciario. 2. El expediente médico contará con el historial clínico de cada persona privada de la libertad, mismo que se integrará por lo menos con A. Ficha de identificación. B. Historia clínica completa. C. Notas médicas subsecuentes. D. Estudios de laboratorio, gabinete y complementarios. Y E. Documentos de consentimiento informado. 3. El expediente de ejecución contendrá al menos A. Nombre. B. 3 identificadores biométricos. C. Fotografía. D. Fecha de inicio del proceso penal. E. Delito. F. Fuero del delito. G. Resolución privativa de la libertad y resoluciones administrativas y judiciales que afecten la situación jurídica de la persona privada de la libertad. H. Fecha de ingreso al centro penitenciario. I. Estado y municipio donde se encuentre el centro penitenciario. J. Nombre del centro penitenciario. K. Estado y municipio donde se lleva a cabo el proceso. L. Fecha de sentencia. M. Pena impuesta cuando sea el caso. N. Traslados especificando fecha, así como lugar de origen y destino. O. Inventario de los objetos personales depositados en la autoridad penitenciaria. P. Ubicación al interior del centro penitenciario. Q. Lista de las personas autorizadas para visitar a la persona privada de la libertad. R. Sanciones y beneficios obtenidos. S. Información sobre cónyuge o pareja, familiares directos, así como dependientes económicos, incluyendo su lugar de residencia, origen y o arraigo. Y T. Plan de actividades. 4. La constancia relativa a los antecedentes penales solo se podrá extender a los siguientes supuestos. A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial. B.
cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos. C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible. D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien a través de una embajada o consulado de México en el extranjero. 5. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción 1 del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando a. Se resuelva la libertad del detenido. B. En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal. C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada. D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado. E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada. F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión correspondiente. G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley. H. Cuando la pena se haya declarado extinguida. I. La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra parte que suprima el hecho, el carácter de delito. J. A la persona sentenciada se le conceda la amnistía, el indulto o la conmutación. O K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal. Artículo 28. Bases de datos generales. La autoridad penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información precisa respecto al centro penitenciario que contenga 1. La plantilla de su personal y sus funciones. 2. El registro de las visitas de inspección por parte del personal del centro penitenciario, de las comisiones públicas de protección de derechos humanos, dependencias o entidades facultadas a realizar visitas de inspección y de las personas observadoras penitenciarias. 3. Recomendaciones y evaluaciones de los organismos públicos de protección a los derechos humanos, así como el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. 4. El presupuesto del centro penitenciario y el ejercicio del mismo en los términos de la ley aplicable. 5. Las observaciones derivadas de las autorías que se hubiesen practicado en el centro penitenciario, según la ley aplicable, su grado de cumplimiento y las responsabilidades administrativas por ellas generadas. 6. Las resoluciones dictadas por las y los jueces y tribunales de ejecución que tengan efectos generales o que constituyan un precedente para la resolución de casos posteriores. 7. Los informes que mensualmente deberá rendir la autoridad penitenciaria. 8. El registro de las personas visitantes autorizadas y de visitas efectuadas. 9. Los ingresos y egresos de personas privadas de la libertad. 10. Los ingresos y egresos del personal penitenciario. 11. El ingreso y egreso de las personas prestadoras de servicios. 12. Las declaratorias de emergencia, fugas, incidencias, lesiones y muertes en custodia. 13. La demás información que sea necesaria para garantizar que las condiciones de internamiento sean dignas y seguras para las personas privadas de la libertad y condiciones adecuadas de trabajo para el personal penitenciario. Artículo 29. Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria. El Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria
partirá los registros administrativos derivados de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por su naturaleza estadística sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía para el adecuado desarrollo de los censos nacionales de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, así como de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. Para el caso de los censos nacionales de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario, el instituto recolectará y publicará los datos estadísticos sobre infraestructura y recursos con los que cuentan los sistemas penitenciarios en el ámbito federal y local para ejercer sus funciones en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. El instituto recabará también información estadística sobre características demográficas, socioeconómicas y familiares de la población penitenciaria, así como de su situación jurídica. De igual forma, el instituto recabará la información sobre los delitos y penalidades por los cuales son ingresadas las personas y recolectará información sobre las víctimas de los delitos por los cuales fueron sujetos a proceso, entre otras cosas. Por su parte, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos. Será de tipo probabilística. Incluirá a población privada de la libertad tanto del fuero común como federal y será representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los centros penitenciarios seleccionados en la muestra determinada para la encuesta deberá brindar todas las facilidades al instituto para realizar entrevistas directas a la población privada de la libertad. Capítulo 2. Régimen de internamiento. Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieran pendientes al momento de su ingreso, o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 31. Clasificación de áreas. La autoridad penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el centro penitenciario, en particular de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. Las personas sentenciadas por los delitos de secuestros previstos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán compurgar su pena privativa de la libertad en espacios especiales ubicados dentro de los centros penitenciarios, en términos de lo que dispongan las normas administrativas aplicables. Lo anterior será aplicable a las personas sentenciadas por delitos en materia de delincuencia organizada, conforme a la ley en la materia, así como para las personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad. Las personas internas en espacios especiales no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento de maneras que éstas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para sanciones disciplinarias.
Las personas, artículo 32. Servicios. La autoridad penitenciaria estará obligada a presentar sus servicios a todas las personas privadas de la libertad que lo requieran, ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no discriminación. Las personas sujetas a prisión preventiva y las personas aseguradas con fines de extradición gozarán de esos derechos desde su ingreso. Las personas privadas de la libertad podrán hacer uso voluntariamente de los servicios que ofrezca el centro penitenciario, con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de higiene y de salubridad general. La autoridad penitenciaria está obligada a brindar gratuitamente todos los suministros a la población penitenciaria. Artículo 33. Protocolos. La conferencia dictará los protocolos que serán observados en los centros penitenciarios. La autoridad penitenciaria está obligada a cumplir con los protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan en los centros. La conferencia dictará protocolos, al menos en las siguientes materias. 1. De protección civil. 2. De ingreso, egreso y de las medidas necesarias para poner a la persona en libertad inmediata cuando la autoridad judicial así lo disponga y no exista otra causa para mantener a la persona privada de la libertad. 3. De capacitación en materia de derechos humanos para el personal del centro. 4. De uso de la fuerza. 5. De manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de cualquier otra alteración del orden interno. 6. De revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los centros, asegurando el respeto a la dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género. 7. De revisión de la población del centro. 8. De revisión del personal. 9. De resguardo de personas privadas de la libertad en situación de especial vulnerabilidad. 10. De la ejecución de la sanción de aislamiento temporal. 11. De cadena de custodia de objetos relacionados con una probable causa penal o procedimiento de responsabilidad administrativa. 12. De trato respecto del procedimiento para su ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo al centro correspondiente de las hijas e hijos que vivan en los centros con sus madres privadas de la libertad. 13. De clasificación de áreas. 14. De visitas y entrevistas con las personas defensoras. 15. De actuación en casos que involucren personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas privadas de la libertad. 16. De tratamiento de adicciones. 17. De comunicación con los servicios consulares en caso de que la persona privada de libertad sea extranjera. 18. De trabajo social. 19. De prevención de agresiones sexuales y de suicidios. 20. De traslados. 21. De solicitud de audiencias, presentación de quejas y formulación de demandas. 22. De notificaciones, citatorios y prácticas de diligencias judiciales. Y 13. De urgencias médicas y traslados al hospital. Artículo 34. Atención médica. La autoridad penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior de las condiciones de seguridad del centro, deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La autoridad penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Solo en casos extraordinarios en el que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud
para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La autoridad penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que corresponda al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los centros penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La autoridad penitenciaria solo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana solo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de la autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal calificado en el centro o, en su defecto, personal externo de los centros penitenciarios que dependan del Sistema Nacional de Salud. Artículo 35. Personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas privadas de la libertad. Para determinar el centro penitenciario en el que tendrán lugar la privación de la libertad de las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afroamericanas, se ponderará la importancia que para la persona tenga la pertenencia a su comunidad. La autoridad penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para que las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres dentro de las limitaciones naturales que impone el régimen de disciplina del centro y que no padezcan formas de asimilación forzada, se menoscabe su cultura o se les segregue. La educación básica que recibirán será bilingüe. Se deberá contar con un intérprete calificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que hable y entienda la lengua madre de la persona privada de su libertad para asegurar que entiendan todo proceso que se sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos. Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos. Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico, ginecológica y pediátrica durante el embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la concepción requieran de atención, esta se garantizará en instituciones públicas del sector salud. En los casos de nacimientos de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta de registro civil correspondiente. Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que nacieron durante el internamiento de estas podrán permanecer con su madre dentro del centro penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia o hasta que la niña o el niño hayan cumplido 3 años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos, tendrán derecho a lo siguiente. 1. Convivir con su hija o hijo en el centro penitenciario hasta que cumpla los 3 años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con su madre,
La autoridad penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas. Si la hija o el hijo tuvieran una discapacidad que requiriera los cuidados de la madre privada de la libertad, si ésta sigue siendo la única persona que puede hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del plazo de estancia al juez de ejecución, quien resolverá ponderando el interés superior a la niñez. 2. A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. En caso de no contar con las instalaciones o personal médico y que la condición de la salud de la mujer o del producto requieran de atención, esta se garantizará en instituciones públicas del sector salud. 3. A que su hija o hijo reciban educación inicial y tengan acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los 3 años de edad. A que su hija o hijo la acompañe en el centro penitenciario al momento de su ingreso, sea examinado preferentemente por un pediatra a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el tratamiento que proceda. Todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones jurídicas adoptadas por las autoridades del centro penitenciario respecto al cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con quien convive, deberán velar el cumplimiento de los principios pro persona y el interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de las niñas y niños como titulares de derechos. Los centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos. En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo, y a petición de ella se facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas en un término no mayor a 24 horas, contado a partir del nacimiento, a efecto de que adopte las medidas especiales previstas en las disposiciones aplicables. Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de quienes hayan obtenido la autorización de permanencia de su hija o hijo deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares, especialmente con sus hijas o hijos. Solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un periodo limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden. No podrán aplicarse sanciones de alzamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en periodo de lactancia o las que convivan con hijas o hijos. No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en término durante el parto ni en el periodo inmediato posterior. El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños. Las visitas en que participen niñas, niños y adolescentes se realizará en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos.
El centro penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las disposiciones necesarias para garantizar los términos y condiciones bajo los cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el centro puedan salir del mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otras actividades que deba realizarse fuera del mismo. Lo anterior no implica la pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso definitivo del centro. Artículo 37. Medidas de vigilancia especial. Las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales, de conformidad con el artículo 18 constitucional. Las medidas de vigilancia especiales consistirán en 1. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama. 2. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del centro penitenciario, incluyendo módulos y locutorios. 3. El traslado a otro centro penitenciario o a módulos especiales para su observación. 4. Restricción del tránsito en el interior del centro penitenciario. 5. Visitas médicas periódicas. 6. Las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones con el exterior, podrán restringirse, con excepción de las comunicaciones con su defensor. Y 7. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. El plan de actividades se deberá ajustar a las medidas de vigilancia y estará orientado a lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. Sin menoscabo de lo anterior, la autoridad penitenciaria podrá decretar en cualquier momento estado de alerta o, en su caso, alerta máxima cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del centro penitenciario, de la población penitenciaria, de su personal o de las visitas. En caso de declaratoria de alerta, el director del centro penitenciario deberá solicitar el apoyo a las fuerzas de seguridad, así como dar vista al Ministerio Público y al organismo público de protección de derechos humanos competentes. Capítulo 3. Régimen disciplinario. Artículo 38. Normas disciplinarias. El Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas establecerán en el ámbito de su competencia las normas disciplinarias que rijan en el centro penitenciario, de conformidad con el artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución, mismas que se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta ley. La autoridad penitenciaria estará obligada a hacer saber a las personas privadas de la libertad al momento de su ingreso y por escrito las normas disciplinarias, asegurándose en todo momento que éstas se encuentren disponibles para su consulta. En el caso de personas con alguna discapacidad, la autoridad penitenciaria deberá promover los medios necesarios para su comprensión. De necesitar un traductor o intérprete, la autoridad penitenciaria deberá proporcionarlo. Desde el momento de su ingreso, la persona privada de su libertad estará obligada a cumplir con las normas de conducta que rijan en el centro, así como las disposiciones que regulen la convivencia interior. Artículo 39. Determinación de faltas disciplinarias. La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico para la determinación de las faltas. Las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que solo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general. Artículo 40. Faltas disciplinarias graves.
Las sanciones que establezcan las normas disciplinarias serán proporcionales al daño que ocasione la infracción. Solo se podrán considerar como faltas disciplinarias graves: 1. La participación activa en disturbios. 2. Evadirse, intentar evadirse y o favorecer la evasión de personas privadas de la libertad sin perjuicio de la responsabilidad penal. 3. Los actos que impliquen la comisión de un delito en agravio del personal del centro penitenciario o de las personas privadas de la libertad. 4. La posesión de instrumentos punzocortantes, armas o cualquier otro objeto que pongan en riesgo la seguridad del centro penitenciario y o la vida de otra persona. 5. La posesión o el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas. 6. Los actos dolosos que causen daño o destrucción de las instalaciones del centro penitenciario. 7. Las conductas que afecten a la integridad física y moral de las personas, de las visitas de las personas privadas de la libertad. 8. Comercialización y tráfico de objetos prohibidos al interior del penal. 9. Uso de aparatos de telecomunicación prohibidos. 10. Las conductas dolosas que afecten el funcionamiento de los servicios o la provisión de suministro en el centro penitenciario. 11. Las acciones que tengan por objeto controlar algún espacio o servicio dentro del centro penitenciario, ejercer alguna función exclusiva de la autoridad o propiciar la subordinación entre personas privadas de libertad. Y 12. Evadirse o incumplir con las medidas de vigilancia, supervisión o monitoreo establecidas durante el goce de un permiso extraordinario por razones humanitarias. Si alguna de las conductas previstas en el presente artículo llegase a constituir delito, tales hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales conducentes. Artículo 42. Restricciones a las medidas disciplinarias. Queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido por más de 15 días continuos. Artículo 43. Restricciones al aislamiento. El aislamiento temporal no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor en los términos de esta ley. En el caso de mujeres embarazadas y de madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del centro penitenciario, no procederá el aislamiento. Artículo 44. Atención médica durante aislamiento. La persona sometida a una medida de aislamiento tendrá derecho a atención médica durante el mismo y no podrá limitarse el acceso de su defensor, los organismos de protección de los derechos humanos, del Ministerio Público y del personal médico que deseen visitarlo. Artículo 45. Examen médico. El centro penitenciario deberá realizar a las personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento. Capítulo 4. De la imposición de sanciones disciplinarias. Artículo 46. Debido proceso. Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. Artículo 47. Notificación de sanción. El comité técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de estas, así como su derecho a impugnarla. Artículo 48. Impugnaciones de resoluciones. Las resoluciones del comité técnico se impugnarán dentro de los 3 días siguientes a su notificación y procederá a su revisión ante el juez de ejecución cuando se impugnen resoluciones administrativas por faltas disciplinarias.
Se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas hasta que el juez de ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias para salvaguardar la seguridad y el orden del centro penitenciario. Capítulo 5. Traslados. Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se esté llevando a cabo el proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional.